Hemos oído hablar mucho de la emergencia educativa. Es un término que acuñó nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, emergencia educativa. Creo que los padres, obviamente, tienen ustedes pues una preocupación por ese resultado académico de los hijos en los colegios y por el desarrollo de la cultura. Pero, ¿y la emergencia afectiva? Porque también existe un problema no únicamente en cuanto a la formación de la mente, sino en cuanto a la educación del corazón. Les invito a compartir conmigo este programa que va a tener esta disertación, que va a tener el siguiente título, es La emergencia afectiva, el amor maduro. Creo que cada pontificado tiene un carisma y sin duda alguna el pontificado de Benedicto XVI tuvo el carisma de iluminar la fe, sirviéndose también de la razón para hablar de la fe. Y el pontificado del Papa Francisco creo que es complementario, en el sentido de que especialmente si Benedicto XVI tuvo un don y un carisma para hablar de la emergencia educativa, pues al mismo tiempo, digamos que el Papa Francisco creo que tiene un pontificado muy peculiar, muy providencial para abordar la emergencia afectiva. Yo diría que lo que Juan Pablo II fue a la esperanza, Benedicto XVI ha sido a la fe y el Papa Francisco pues es a la virtud de la caridad. Tres virtudes teologales que están bien en consonancia las unas con las otras. Pero centremos la cuestión, porque quiero hablar de la emergencia afectiva. ¿Sí? Creo que nuestro mundo, nuestros jóvenes, y no distingamos tanto entre jóvenes y adultos, porque yo creo que nuestra cultura se caracteriza por no tener grandes diferencias entre las generaciones. Antes se habló en un tiempo mucho de la crisis de la transmisión a las siguientes generaciones. Creo que nuestra cultura se caracteriza por en distintas generaciones padecer todos el mismo tipo de influjo cultural y el mismo tipo de enfermedades espirituales. No hay tanta diferencia entre unas y las otras. Y de hecho les voy a decir que quizás en un tiempo los predicadores hacíamos notables diferencias cuando nos dirigíamos pues, a un público o a otro. No era lo mismo hablar a unas religiosas que hablar a unos jóvenes o hablar a unos adultos. Yo creo que con el paso del tiempo, les hablo también desde mi propia experiencia, creo que estamos en una cultura muy homogeneizada en el mal sentido de la palabra y la experiencia le dice a uno que termina hablando de una manera muy similar, con ejemplos muy similares, se dirija a quien se dirija. Sí, creo que nuestra cultura tiene un influjo tan grande que ha creado grandes heridas afectivas en todos nosotros, no digamos solo en los jóvenes, en todos nosotros, que podemos hablar de una emergencia afectiva. ¿Qué características tiene esa emergencia afectiva? Seguro que podría ser descrita de una manera mucho más profusa, mucho más detallada. Yo, obviamente, pues en este formato en el que estamos hablando voy a ser breve, sencillo y directo y voy a resumir. Me atrevería a decir que esta emergencia afectiva tiene tres características principalmente. La primera es la característica del narcisismo, que tiene un gran influjo cultural en nosotros.
¿En qué consiste ese influjo del narcisismo? Es una cierta incapacidad para amar a un tú distinto de tu propio yo. Es una dificultad para salir de nosotros mismos, para olvidarnos de nosotros mismos. El narcisista se caracteriza por quedarse atrapado en la contemplación de su propio yo, contradiciendo obviamente, vamos, yo diría radicalmente, la vocación del cristiano al olvido de uno mismo, a la entrega a los demás, que requiere un olvido de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, la trampa del narcisismo nos incapacita para el amor, nos incapacita para la llamada del Evangelio a amar, que supone un olvido de nosotros mismos. El narcisista se suele caracterizar por vivir un sufrimiento interno muy grande. Un narcisista sufre mucho porque se siente él una continua víctima, todo lo ve desde su yo, desde su hipersensibilidad, se siente como un mendigo de afectividad, mendigando que los demás me hagan caso, mendigando que uno se ve siempre pues, discriminado, excluido con respecto a los demás. El narcisista suele tener dos manifestaciones que pueden parecer contradictorias. Una es la del narcisista, que tiene su exposición delante de los demás teóricamente pues pletórica, ¿no? Pletórica, triunfalista. Y el narcisista que se considera el centro del mundo, se considera el más guapo, la más guapa, el narcisista que se cree que es el niño del bautizo o la novia de la boda, y tiene que ser el centro de atención y todo tiene que girar en torno a él, y él es fabuloso, todo le va bien, es un tipo de narcisismo. Sin embargo, yo creo que en nuestros días es más frecuente el narcisismo más bien pesimista, aquel que no hace sino quejarse de todo, intenta llamar la atención, pero desde su autocompadecimiento. Pobrecito de mí, todo me toca a mí, nadie me comprende, nadie me entiende, es un falso victimismo que a base de quejarse y quejarse, en el fondo pues está haciendo de su yo el centro, más que ser el niño del bautizo o la boda o la novia de la boda, pues también se conforma con ser el muerto del entierro, porque el caso es ser el protagonista, ser el centro. Si me permiten, con un poquito de humor, porque puede parecer contradictorio que un narcisista tenga esas dos manifestaciones, pero no lo es así, es compatible. Y con un puntito de humor diría que decían de alguien que era tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos sitios, ¿no? Por la derecha y por la izquierda. Pues así le puede ocurrir al narcisista, ¿no? Que vive pues, una contradicción con intentar mostrar una falsa, ¿no? Felicidad delante de los demás, y en el fondo cuando se queda a solas pues siente una profunda frustración por una incapacidad, ¿no? De amar y de entregarse. Y claro, aquí viene la pregunta, ¿y cómo romper con esta esclavitud, con esta herida afectiva tan grande en la que nuestra generación parece que ha marcado los corazones? ¿Cómo romper con la herida del narcisismo? No hay más que un remedio, no hay más que, en mi opinión, no hay más que una fórmula, porque la herida del narcisismo es una falta de autoestima, es propia de quien mendiga afectividad porque no ha descubierto el amor. Y cuando uno no ha descubierto el amor, mendiga afectividad muchas veces haciendo el ridículo, si se me permite la expresión. No hay más que una forma de vencer el narcisismo, que es descubrir el amor incondicional de Dios. Somos amados de una manera incondicional por Dios. Dios nos ha amado conociéndonos de una manera única e irrepetible. Es más, podríamos decir, contradiciéndole a Descartes, que lo que verdaderamente caracteriza, da una explicación a nuestra vida, no es el pienso, luego existo, no. Lo que da razón de ser a nuestra vida es soy amado, luego existo. Estoy aquí porque Dios me ha querido, porque Dios ha pensado en mí. Incluso aunque las circunstancias en las que alguien fue concebido, ¿no?
pudiesen llegar a ser dramáticas, que ahí está también ligado el mito de Narciso. Sin embargo, aun cuando hubiese habido en nuestra vida heridas en las que nuestra familia no hubiésemos sido queridos y no hubiésemos venido a este mundo desde un amor estable, matrimonial, sin embargo, Dios no se ha equivocado, Dios nos ha amado personal y directamente a cada uno de nosotros. Además, creo que para sanar el narcisismo, otro gran recurso es el conocer el amor de Cristo en la cruz, porque, por desgracia, nuestra cultura se ha caracterizado por tener una imagen romántica del amor, puramente emotivista. Y Jesucristo también ha rescatado al amor del emotivismo. Sí, amor se escribe con sangre. Jesús nos lo mostró en la cruz. La cruz es la revelación del amor y revela también el amor divino, es revelador de cómo es el amor humano. La cruz de Jesucristo nos enseña a amar de una manera madura, superando el narcisismo. De hecho, una gran ayuda, sin duda alguna, para sanar el narcisismo, es entregar nuestra vida a las verdaderas víctimas, descubrir allí donde existen personas verdaderamente necesitadas y entregarnos a ellas olvidándonos de nuestro yo narcisista. Seguro que muchos de ustedes han tenido la experiencia, bien sea personal o bien sea a través de otras personas, de haber conocido a personas que cambiaron el horizonte de su vida porque fueron a África y en África se entregaron a un determinado proyecto misionero y allí su horizonte de vida cambió. O otras personas que en un contexto geográfico más cercano pues se acercaron a un lugar de acogida de personas discapacitadas, de ancianos, y entregándose a ellos sanaron su propio narcisismo o su vivencia egocéntrica en la que eran incapaces de salir de sí mismos. Descubrir a las verdaderas víctimas de este mundo nos sana de vivir en un falso victimismo en torno a nuestro yo. Esta es la primera de las heridas, la herida del narcisismo, que, como digo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Acaso usted, acaso yo, no tenemos también esa herida? ¿No estamos llamados también a sanarla con una educación en el amor un amor de entrega? Pero la segunda herida es también omnipresente en nuestra cultura. ¿A qué me refiero? Me refiero a la herida del pansexualismo. El pansexualismo puede ser definido como una alerta sexual permanente, como una erotización de todas las relaciones humanas, que llega a esclavizar y a condicionar en gran medida nuestra felicidad y, por supuesto, también nuestra capacidad de recibir la predicación del Evangelio. Existe, todos lo sabemos, un bombardeo por tierra, mar y aire del erotismo, de esa visión sexualizada de la existencia que puede llegar a condicionar esa capacidad de amor como donación de nuestra vida. Se ha producido en este mundo, en esta cultura pansexualizada, lo que yo llamaría una concatenación de divorcios. Sí, ¿a qué me refiero con esta concatenación de divorcios sin la cual sería imposible esta cultura pansexualizada en la que estamos ahora mismo? Pues el primer divorcio que tuvo lugar allí por los años 60, cuando se introdujo la anticoncepción, fue el divorcio entre el sexo y la procreación, y parecía un gran avance. ¿Por qué no podía ser un gran avance el divorciar el sexo de la procreación? ¿Por qué la sexualidad tendría que estar ligada intrínsecamente a la procreación? Parecía que eso no tenía por qué condicionar la vocación al amor del hombre. Sin embargo, como Pablo VI proféticamente anunció que ocurriría en la encíclica Humanae Vitae, con el paso del tiempo, ese divorcio del sexo, de la procreación, conllevó otra serie de divorcios, como fue el del amor del matrimonio, porque ¿para qué necesitamos unos papeles, firmar unos papeles para amar? Pues podemos amar sin matrimonio. Y de ahí vino también más tarde pues el divorcio del sexo del amor.
¿Por qué tiene que estar siempre ligado la sexualidad al amor? También se puede vivir la sexualidad sin una relación directa al amor. Y llega un momento en el que, paradójicamente, llega a producirse más divorcios, porque el propio sexo llega a divorciarse de la voluntad, ¿sí? Porque las esclavitudes sexuales han pasado a ser adicciones de las que ya no es dueño ni siquiera uno mismo. El sexo se ha llegado a divorciar de la voluntad. El sexo hoy en día es una de las esclavitudes que más hacen sufrir a muchísimas personas. Comenzó reivindicándose bajo la bandera de la libertad, y fíjate tú por dónde, fijémonos que ha llegado a ser uno de los motivos de esclavitudes principales en nuestra vida. Lo que se prometía bajo la bandera de la libertad, el amor libre, ha acabado siendo un objeto verdaderamente de sometimiento. Sometimiento, el nuevo pan y circo, el pan y circo de nuestros tiempos. Y ya en el último momento, en el cénit de la ideología de género, se está produciendo un divorcio del sexo de la propia identidad, cuando ya la propia sexualidad y la propia identidad masculina y femenina son capaces de divorciarse. Fijémonos qué concatenación ha habido, ¿no?, de fracturas interiores. Dios nos creó en una unidad intrínseca, en una unidad en su creación, y nosotros, fruto del pecado, comenzamos divorciando el sexo de la procreación, continuamos divorciando el amor del matrimonio, después el sexo del amor, después el sexo de la propia voluntad de regir nuestras acciones, y finalmente hemos llegado a divorciar el sexo de la propia identidad. Y todo ello ha creado una profunda herida afectiva en nuestra cultura y en nuestras generaciones. Y entonces, ahora, ¿qué respuesta podemos dar a esta gran herida? Pues sin duda alguna la respuesta es la predicación de la virtud de la castidad. La virtud de la castidad, que curiosamente, ¿no?, algunos han querido hacer de ella pues una ridiculización, creo que es verdaderamente necesaria para rescatar la dignidad del hombre. Poseerse para poder darse. Nadie puede entregar su vida, nadie puede entregar su sexualidad si no es dueño de ella. Poseerse para entregarse. Esa es la clave de la virtud de la castidad. Creo que estamos llamados a tomarnos en serio la educación afectivo-sexual desde los primeros estadios de la educación afectivo-sexual, a seguir muy de cerca en nuestros colegios qué tipo de antropología se transmite a nuestros hijos. Estamos también llamados a poder acompañar con terapias, ¿no?, con terapias reparativas, todas las heridas afectivas que se han ido generando, que se están generando en nuestra cultura. Pero hay una tercera herida. Si he hablado de la herida del narcisismo y he hablado también de la herida del pansexualismo, todavía hay otra herida. No me atrevería a decir si es superior o inferior, pero es la herida de la desconfianza. ¿A qué me refiero con la herida de la desconfianza? Existe un síndrome de desconfianza en nuestra cultura que llega a generar una gran inseguridad en nosotros mismos, ¿no?, acompañado de una notable dificultad de confiar en los demás. Cuando uno ha crecido en una situación, en una cultura en la que no ha tenido un suelo firme, cuando uno ha crecido en una cultura en la que no ha tenido referentes fuertes de los que poder fiarse, en los que poder confiar, ha tenido una familia, una estructura unida, una estructura segura, se puede generar en él pues una gran desconfianza. Cuando alguien ha vivido pues una serie de relaciones afectivas, que se ha sentido traicionado en la adolescencia y fue fácilmente traicionado, puso su confianza en alguien, incluso le entregó su intimidad indebidamente y luego fue traicionado, puede llegar un momento en el que a esa persona le cueste confiar de una manera cuasi patológica. Es como cuando pues un gatito, un pequeño gatito, pues se ha acercado a nosotros, y cada vez que se ha acercado pues a pedir su comida, su ración de comida, paradójicamente ha recibido un palo. Llega un momento en que ese gatito ya siente el miedo, la desconfianza de decir: aquí
Cada vez que yo necesito algo me utilizan y me dan un palo. Así puede llegar a ocurrir a un joven, a un adolescente, a un adulto que no ha crecido en la seguridad del amor, en la seguridad de saberse amado. Nos hacemos una idea de qué heridas afectivas puede haber en el corazón de un niño que por la noche, estando retirado en su cama, ha escuchado cómo sus padres discutían en la cocina de una manera tan fuerte que él tenía la duda de si al día siguiente, cuando se levantase de su descanso, su familia iba a continuar unida o se iba a romper. Cuando ha dormido ese niño con la inseguridad de si el suelo firme que estaba pisando iba a existir al día siguiente, todo ello genera grandes heridas de desconfianza, que nos aísla y nos lleva a no fiarnos de nadie. Y paradójicamente, cuando no nos fiamos de nadie, paradójicamente, terminamos también por no fiarnos de Dios. Porque al principio decimos, no, yo no me fío de nadie, pero únicamente Dios es el único que no falla. Cuando uno no se fía de nadie, termina por desconfiar hasta de Dios mismo, porque Dios nos ayuda también a poder confiar en los demás. ¿Qué hacer, no?, para poder sanar esta tercera herida? Decía la primera, la del narcisismo, la segunda, la del pansexualismo, la tercera, la de la desconfianza. ¿Qué hacer, no?, para sanar la herida de la desconfianza? Pues creo que obviamente la respuesta es la experiencia de la amistad cristiana. Sí, cuando alguien ha vivido la experiencia traumática, ¿no?, de no haber tenido pues unos referentes de los que poderse fiar en su familia o en su entorno, necesita recuperar esa confianza desde la experiencia de la amistad cristiana, que es posible. Pues determinado movimiento asociativo que también nos lleve a sentir la experiencia de apoyarnos los unos a los otros, la experiencia del acompañamiento espiritual, de la dirección espiritual, en la que uno aprende a abrir su corazón, superando sus miedos, y allí puede sentir la alegría, la experiencia de saber que nos podemos ayudar mutuamente, que no tenemos que tener miedo los unos de los otros, que no es verdad que todo el mundo vaya a abusar de mí, que no todo el mundo me va a utilizar, que hay personas que me quieren verdaderamente, que tengo que perder el miedo a abrirme a los demás. Este es el gran drama. Existen tres heridas muy potentes, tres heridas afectivas muy potentes en nuestra cultura, y estas heridas nos impiden amar, y para poder vencerlas, para poder curarlas, no hay otro remedio que amar. Las heridas me impiden amar, pero solamente amando seré capaz de curar estas heridas. Parece una paradoja, pero es que no hay otra fórmula de poder sanarlas. Aquí la clave está en crecer en conciencia de que somos amados por Dios, y crecer en conciencia de que nuestra vocación tiene la vocación de nuestra vida solamente podrá ser plena en la plena entrega hacia los demás. Vivir en intensidad la vocación al amor para la que cada uno de nosotros hemos sido creados. Vivir en intensidad. Yo como obispo, como sacerdote, disfrutar de nuestra vocación al amor. Porque les voy a decir una cosa, no hay mayor desgracia que ser fiel a la vocación que tenemos y no disfrutarlo. Y eso a veces ocurre. Hay padres fieles que luchan mucho por sus hijos, que madrugan para ir a trabajar. Y no lo disfrutan, viven un poco amargados. O sacerdotes que hacen sus trabajos diarios, pero sin embargo no viven felices. Para poder sanar estas heridas afectivas no hay otra fórmula que disfrutar del don que Dios nos dio. Recuerden ustedes que en esa parábola del hijo pródigo, precisamente ese hermano mayor, el problema que tenía es que era fiel, porque él a su padre en teoría no le había fallado nunca, pero no lo disfrutaba. No disfrutaba de la vocación al amor. Creo que la clave está en que tengamos el don no solo de la fidelidad, sino el don de vivir la fidelidad en felicidad, que la fidelidad sea mi felicidad.
porque aquel hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, en el fondo, era fiel pero no era feliz, y pensaba que para poder ser feliz había que hacer otras cosas además de ser fiel. Eso es un gran error, ¿eh? El gran error, por lo tanto, está en no disfrutar de la vocación al amor para la que cada uno hemos sido creados. En resumen, queridos todos, yo creo que tenemos una clave, y la clave está en vivir la vocación a la esponsalidad. Creo que el evangelio de las bodas de Caná de Galilea es un evangelio clave, porque Jesús se presenta ante el mundo como el esposo. No sabemos quiénes eran los que se casaban en aquella. El evangelio de San Juan no cuenta quiénes eran los esposos, ¿no? Jesús parece que en la teología del evangelio de San Juan se presenta como el esposo, y ha venido a que cada uno de nosotros podamos desarrollar el sentido de nuestra vida sanando las heridas afectivas que tengamos en clave de esponsalidad. Hemos sido creados para el amor, hemos sido llamados, ¿no?, a vivir una vida de esponsalidad, y solamente el amor va a ser capaz de hacernos felices. Queridos televidentes de EWTN, les deseo a todos ustedes la plenitud de la vocación en el amor. Y les voy a concluir con una frase que me parece que le dice mucho, ¿no? Sé que tenemos muchas heridas afectivas, pero les voy a decir una cosa que es motivo de gran esperanza. El corazón humano no es de quien lo ha roto, sino el corazón humano es de quien lo ha reparado. Por eso nuestro corazón es de Jesucristo, que es el reparador de todas las heridas afectivas de nuestra vida. Un saludo para todos ustedes.